Tal vez nunca te dijeron esto directamente, pero muchas de las ideas que aprendimos sobre Dios no nacen de sus propias palabras, no porque alguien quisiera engañarte, sino porque con el tiempo una interpretación se repitió más que el texto mismo. Hoy vamos a leer un solo versículo, nada de teorías, nada de tradición, y cuando lo veas con atención vas a entender por qué cambia por completo la forma en que muchos ven a Dios. Durante años, quizás décadas, has escuchado descripciones sobre quién es Dios. Te han dicho cómo piensa, cómo actúa, qué espera de ti. Y probablemente aceptaste esas palabras con fe sincera, creyendo que venían directamente de la fuente divina. Pero hay algo que necesitas saber hoy, algo que puede transformar completamente tu relación con lo sagrado. La mayoría de nosotros crecimos escuchando que Dios es distante, que observa desde lo alto, juzgando cada paso que damos. Nos enseñaron a temerle más que a conocerle, a obedecerle sin cuestionar. Y aunque el temor reverente tiene su lugar en la espiritualidad auténtica, hay una diferencia enorme entre respetar la grandeza de Dios y vivir atemorizado por un concepto distorsionado de quién Él realmente es. Existe un versículo que raramente se predica con la profundidad que merece. No porque sea controversial en sí mismo, sino porque cuando realmente lo entiendes, desarma estructuras completas de pensamiento religioso que se han mantenido por generaciones. Este versículo no niega la tradición, pero sí nos invita a mirar más allá de las capas de interpretación humana que se han acumulado con el tiempo. Estamos hablando de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Parece simple, ¿verdad? Apenas unas pocas palabras, pero dentro de esta declaración se esconde una revelación que cambia todo lo que nos enseñaron sobre cómo relacionarnos con lo divino. Piensa en esto por un momento. Dios es espíritu. No dice que Dios tiene espíritu o que es como un espíritu. Dice que Él es espíritu. Esta es su naturaleza fundamental, su esencia misma. Y si Dios es espíritu, entonces todo lo que pensamos sobre Él debe partir de esta realidad, no de las imágenes limitadas que creamos en nuestra mente. Durante siglos hemos intentado encerrar a Dios en definiciones humanas. Lo hemos pintado con características que entendemos, con emociones que reconocemos, con reacciones que podemos predecir. Y aunque la Biblia usa lenguaje humano para ayudarnos a comprender aspectos de su carácter, nunca debimos confundir esas metáforas con la totalidad de su ser. Cuando reduces a Dios a una imagen mental que puedes controlar, dejas de adorar al Dios verdadero y comienzas a adorar una idea fabricada por tu propia comprensión limitada. Es como intentar meter el océano dentro de una taza. Puedes tener agua de ese océano, pero jamás tendrás el océano completo en tus manos. La revelación de que Dios es espíritu nos libera de la necesidad de confinarlo a nuestras expectativas religiosas. Nos invita a una relación que va más allá de rituales vacíos y tradiciones mecánicas. Porque si Dios es espíritu, entonces la conexión con Él no puede depender de fórmulas externas, sino de una realidad interna y genuina. Esto explica por qué tantas personas se sienten vacías después de años de práctica religiosa. Han seguido las reglas, han asistido a los servicios, han repetido las oraciones correctas, pero nunca experimentaron ese encuentro profundo con lo divino porque nadie les enseñó que Dios no busca actuaciones perfectas, sino corazones abiertos que le adoren en espíritu y en verdad. La segunda parte de este versículo es igual de poderosa. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No es opcional, no es una sugerencia amable, es una necesidad espiritual. Porque cualquier adoración que no nazca del espíritu y la verdad es simplemente teatro religioso, una actuación para otros o para tranquilizar nuestra propia conciencia. Adorar en espíritu significa que tu adoración debe surgir desde lo más profundo de tu ser, desde ese lugar donde habita tu verdadera esencia, no desde la obligación social o el miedo al castigo. Y adorar en verdad significa que debe estar basada en quién Dios realmente es, no en versiones modificadas que te resulten más cómodas o convenientes. Aquí está el problema con muchas enseñanzas tradicionales.
Nos presentaron un Dios hecho a imagen de las instituciones religiosas, diseñado para mantener sistemas de control espiritual. Un Dios pequeño que cabe dentro de doctrinas específicas, que solo puede ser alcanzado a través de intermediarios autorizados, que exige conformidad más que transformación genuina. Pero cuando lees que Dios es espíritu, toda esa estructura se tambalea. Porque un Dios que es espíritu no puede ser contenido por paredes de templos ni limitado por horarios de servicios. No necesita que traduzcas tus oraciones a través de fórmulas aprobadas ni que te acerques a Él solo en días específicos de la semana. Romanos 8, versículo 15, nos recuerda: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este versículo complementa perfectamente lo que estamos descubriendo. Si Dios es espíritu y nosotros tenemos su espíritu en nuestro interior, entonces la relación ya no es de esclavos aterrorizados, sino de hijos amados. ¿Entiendes ahora por qué este versículo destruye lo que te enseñaron? Porque desmantela la religiosidad superficial y te invita a algo mucho más profundo, más real, más transformador. Te invita a conocer a Dios como realmente es, no como otros dijeron que debías imaginarlo. La pregunta que debes hacerte hoy es esta: ¿estás adorando al Dios verdadero que es espíritu o estás adorando una versión construida por tradiciones humanas? ¿Tu fe está basada en lo que la Biblia realmente dice o en lo que siempre te dijeron que dice? Si este mensaje está resonando en tu corazón, si sientes que hay algo más profundo esperándote en tu camino espiritual, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí vamos a seguir explorando verdades bíblicas que muchas veces quedan ocultas bajo capas de interpretación religiosa. Dale like a este video y activa la campanita para no perderte lo que viene. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. No estamos aquí para destruir tu fe, sino para fortalecerla llevándola a su fundamento verdadero. No estamos atacando la tradición por atacarla, sino invitándote a distinguir entre lo que es tradición humana y lo que es revelación divina. Ahora bien, si Dios es espíritu, entonces debemos preguntarnos qué significa realmente eso para nuestra vida diaria. No puede quedarse como un concepto teológico bonito que solo mencionamos en conversaciones religiosas. Tiene que transformar la manera en que vivimos, oramos, tomamos decisiones y nos relacionamos con lo sagrado. Cuando comprendes que Dios es espíritu, empiezas a darte cuenta de que Él no está limitado por las dimensiones físicas que gobiernan nuestra existencia. No está atado al tiempo como nosotros. No está confinado al espacio como nosotros. Puede estar completamente presente en cada corazón que le busca, en cada momento, sin dividirse ni disminuirse. Esta verdad desarma uno de los mitos más dañinos que muchos crecimos creyendo: la idea de que Dios está lejos, de que necesitas hacer algo extraordinario para captar su atención, de que solo en ciertos lugares santos o mediante ciertas personas ungidas puedes realmente encontrarte con Él. Todo eso se derrumba cuando entiendes su naturaleza espiritual. El Salmo 139, desde el versículo 7 hasta el versículo 10, lo expresa de manera hermosa. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Captas la magnitud de esto? David está describiendo la omnipresencia de un Dios que es espíritu. No hay lugar donde puedas esconderte de Él, pero tampoco hay lugar donde Él no pueda alcanzarte. Esto no es una amenaza, es una promesa. Significa que nunca, jamás, estás solo en tu lucha. Nunca estás demasiado lejos para ser encontrado. Nunca estás tan perdido que su mano no pueda alcanzarte. Pero aquí viene algo que tal vez nunca consideraste. Si Dios es espíritu y está en todas partes simultáneamente, entonces esa imagen que te enseñaron de un Dios sentado en un trono lejano, observándote desde la distancia con desaprobación, es fundamentalmente incompleta. No es que sea completamente falsa,
porque la Biblia sí usa la imagen del trono para representar su autoridad y majestad. Pero si solo te quedas con esa imagen, pierdes la intimidad que Él desea tener contigo. Dios no solo reina desde un trono celestial distante, Él habita en tu interior si le has abierto la puerta de tu corazón. Primera de Corintios 3, versículo 16 pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este versículo debería revolucionar completamente tu vida espiritual. Eres templo de Dios. No necesitas ir a un edificio especial para encontrarte con Él. No necesitas esperar a un momento específico de la semana. El templo eres tú. El lugar de encuentro con lo divino está dentro de ti, no fuera. Esta es la verdad que las estructuras religiosas tradicionales muchas veces prefieren que no entiendas completamente, porque si la entendieras, dejarías de depender de sistemas externos para tu conexión con Dios. Piensa en cuánta gente vive con culpa constante, sintiendo que Dios está enojado con ellos, que están bajo su juicio permanente, que cada error los aleja más de su presencia. Viven atormentados por la idea de un Dios que lleva cuenta meticulosa de cada falla, esperando el momento perfecto para castigarlos. Pero cuando comprendes que Dios es espíritu y que su espíritu mora en ti si has creído en Cristo, entonces entiendes que Él no está buscando razones para alejarse de ti. Está buscando oportunidades para transformarte desde adentro. No es un juez distante esperando tu próximo error, es un Padre amoroso que habita en tu corazón, guiándote hacia la verdad. Esto no significa que Dios ignore el pecado o que podamos vivir como queramos sin consecuencias. Significa que su manera de tratar con nuestras fallas es radicalmente diferente a como nos lo pintaron. Él no está afuera esperando que te caigas para rechazarte. Está adentro, trabajando en ti, transformándote de gloria en gloria, como dice 2 de Corintios 3, versículo 18. Adorar en espíritu, entonces, no es solo un acto que realizas los domingos en un edificio religioso. Es un estilo de vida, es una conciencia constante de que llevas la presencia divina contigo a donde quiera que vayas. Es saber que cada momento puede convertirse en un momento de adoración genuina cuando reconoces su presencia en ti. Y adorar en verdad significa que no puedes engañarte a ti mismo con actuaciones religiosas. No puedes simplemente ir a la iglesia, cantar las canciones, repetir las oraciones y luego vivir el resto de la semana como si Dios no existiera. Porque si Dios es espíritu y mora en ti, entonces tu vida entera debe reflejar esa realidad, no solo los momentos que dedicas a actividades religiosas formales. Aquí está una de las razones por las que tanta gente abandona la fe o vive con fe tibia. Nunca nadie les enseñó esta verdad fundamental. Les enseñaron religión, pero no les enseñaron relación. Les dieron reglas, pero no les mostraron cómo cultivar intimidad genuina con el Espíritu de Dios que habita en ellos. Te dijeron que leyeras la Biblia como un deber, no como una conversación con aquel que es espíritu y desea hablarte personalmente. Te enseñaron a orar con fórmulas establecidas, no a derramar tu corazón honestamente ante quien ya conoce tus pensamientos más profundos. Te mostraron cómo aparentar santidad externa, pero no cómo permitir que el Espíritu de Dios transforme tu naturaleza interna. Jesús mismo confrontó esta religiosidad superficial constantemente. En Mateo 23, versículo 27, les dijo a los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». ¿Por qué era tan duro con ellos? Porque conocían las Escrituras de memoria, cumplían todas las reglas externas, hacían todas las prácticas religiosas correctas, pero sus corazones estaban vacíos de verdadera conexión con Dios. Habían convertido la fe en un sistema de apariencias, olvidando completamente que Dios es espíritu y ve más allá de las actuaciones externas. No cometas el mismo error. No te conformes con una fe que solo existe en la superficie de tu vida. No te satisfagas con conocimiento teológico si ese conocimiento no está transformando tu corazón, porque Dios, que es espíritu,
No se impresiona con tu habilidad para citar versículos o con tu asistencia perfecta a servicios religiosos. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto significa honestidad radical en tu relación con Él. Significa dejar de fingir que tienes todo resuelto cuando estás luchando. Significa acercarte a Él con tus dudas, con tus miedos, con tus fracasos, sabiendo que Él ya los conoce todos y aún así te ama profundamente. Significa entender que la adoración genuina nace de un corazón transformado, no de labios que repiten palabras vacías. Cuando Juan capítulo 4, versículo 24, nos dice que Dios es espíritu, nos está invitando a una revolución espiritual personal. Nos está llamando a abandonar la religiosidad superficial y entrar en una relación auténtica y transformadora con el Creador del universo que desea habitar en nosotros. La pregunta que probablemente estás haciéndote ahora es esta: si todo lo que me enseñaron necesita ser revisado a la luz de esta verdad, ¿cómo empiezo a reconstruir mi relación con Dios desde este fundamento? ¿Cómo se ve en la práctica adorar en espíritu y en verdad a un Dios que es espíritu? Primero, necesitas entender que este no es un llamado a abandonar las disciplinas espirituales o las prácticas de fe. No estamos diciendo que la oración, la lectura bíblica, la congregación o los momentos de adoración corporativa no importan. Todo eso tiene su lugar, pero el motivo detrás de esas prácticas debe cambiar completamente. Ya no haces estas cosas para ganarte el favor de Dios o para cumplir con una obligación religiosa. Las haces porque reconoces que Dios es espíritu, que su espíritu mora en ti y que estas disciplinas son canales a través de los cuales cultivas tu conciencia de su presencia constante. Son medios de gracia, no monedas de intercambio para comprar bendiciones divinas. Cuando oras, ya no estás tratando de convencer a un Dios distante para que preste atención a tus necesidades. Estás entrando en comunión consciente con el Espíritu que ya habita en ti, alineando tu voluntad con la suya, permitiendo que su perspectiva eterna transforme tu visión limitada de las circunstancias. La oración se convierte en conversación íntima, no en súplica desesperada a un extraño. Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nota que el resultado de la oración genuina no es solo obtener lo que pedimos, sino experimentar una paz que sobrepasa el entendimiento. Esta paz es el fruto de adorar en espíritu y en verdad. Es lo que sucede cuando dejas de relacionarte con Dios basándote en fórmulas mágicas y comienzas a experimentar la presencia del Espíritu que trae calma en medio de las tormentas. No porque las circunstancias cambien necesariamente, sino porque tu conexión con aquel que es Espíritu te ancla en una realidad que va más allá de lo visible. Cuando lees la Biblia, ya no lo haces simplemente para acumular conocimiento teológico o para poder impresionar a otros con tu erudición bíblica. Lees porque entiendes que estas palabras fueron inspiradas por el mismo Espíritu que ahora mora en ti, y Él desea usar estas verdades para transformarte desde adentro. Cada versículo se convierte en una oportunidad para que el Espíritu te revele algo nuevo sobre el carácter de Dios y sobre tu propia identidad. Juan 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras es el que ahora te las ilumina. Esto convierte la lectura bíblica en un encuentro divino, no en un ejercicio académico. Aquí está otra dimensión poderosa de entender que Dios es Espíritu. Cambia radicalmente cómo entiendes los desafíos y las pruebas de la vida. Ya no los interpretas como señales de que Dios te ha abandonado o está castigándote. Empiezas a reconocer que el Espíritu que mora en ti está usando cada circunstancia para moldearte, para refinarte, para hacerte más semejante a Cristo. Romanos 8, versículo 28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas, no solo las bendiciones obvias, no solo los momentos de gozo, también las dificultades, las pérdidas, las temporadas oscuras, porque Dios, que es espíritu, está trabajando en dimensiones que tú no puedes ver con ojos físicos. Esto no es un llamado al conformismo o a la pasividad ante la injusticia. Es una invitación a confiar en que hay un propósito espiritual, operando incluso cuando tus circunstancias naturales parecen contradecir la bondad de Dios. Es entender que la batalla verdadera no es solo contra enemigos visibles, sino contra fuerzas espirituales que solo pueden ser vencidas por el Espíritu de Dios, operando a través de ti. Efesios 6, versículo 12, lo declara claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si tu lucha es espiritual, entonces tus armas también deben ser espirituales. No puedes pelear batallas del espíritu con estrategias puramente carnales. Cuando entiendes esto, dejas de intentar controlar cada aspecto de tu vida mediante esfuerzo humano solamente. Empiezas a aprender el arte de rendirte al espíritu, de permitir que Él pelee tus batallas, de confiar en que su poder operando en ti es infinitamente más efectivo que tus mejores planes estratégicos. Esto es adoración en espíritu, reconocer tu dependencia total del Espíritu de Dios para todo lo que realmente importa. También transforma cómo te relacionas con otros creyentes. Ya no juzgas la espiritualidad de alguien basándote en apariencias externas o en conformidad a tradiciones específicas. Empiezas a reconocer la presencia del Espíritu en otros, incluso cuando sus expresiones de fe son diferentes a las tuyas. Entiendes que Dios, siendo Espíritu, no está limitado a una denominación particular o a una forma específica de adoración. Primera de Juan 4, versículo 1 nos advierte: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es crucial. Adorar en verdad significa que no aceptas cualquier enseñanza espiritual solo porque suena bonita o porque viene empaquetada en lenguaje religioso. Pruebas todo según la palabra de Dios, porque Él es espíritu de verdad y nunca se contradice a sí mismo. Hay muchos espíritus en el mundo tratando de desviarte. Hay enseñanzas que suenan espirituales, pero que en realidad te alejan del Dios verdadero. Necesitas discernimiento, y ese discernimiento solo viene del Espíritu de Dios operando en ti a través de su palabra. Por eso es tan peligroso basar tu fe únicamente en experiencias emocionales o en lo que otros te dicen sin verificarlo tú mismo en las Escrituras. Adorar en verdad es comprometerte con la palabra de Dios como tu autoridad final. No con interpretaciones humanas de esa palabra, no con tradiciones que se han acumulado a su alrededor, sino con lo que realmente dice. Y cuando permites que el Espíritu de Dios ilumine esa palabra en tu corazón, descubres verdades que tal vez habían estado ahí todo el tiempo, pero que nadie te había ayudado a ver con claridad. Esto es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo mientras reflexionas sobre Juan 4, versículo 24. Este versículo siempre estuvo ahí. Probablemente lo habías leído antes, pero ahora al examinarlo con atención renovada, al permitir que el Espíritu te muestre sus implicaciones profundas, estás descubriendo dimensiones de verdad que transforman tu comprensión completa de quién es Dios y cómo Él desea relacionarse contigo. No se trata de que la Biblia haya cambiado. Se trata de que tus ojos espirituales se están abriendo para ver lo que siempre estuvo revelado. Es como cuando una persona que ha vivido toda su vida con visión borrosa finalmente se pone anteojos y exclama: entonces así se ve el mundo con claridad. Las cosas siempre estuvieron ahí, pero ahora las puedes ver como realmente son. Esta es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Él no te da información completamente nueva que contradice la Biblia. Él te abre los ojos para comprender con profundidad lo que la Biblia siempre ha dicho. Te libera de capas de interpretación humana que habían oscurecido la claridad del mensaje original. Te devuelve a la fuente pura, a la revelación directa de quién es Dios.
Hoy descubriste que Dios es espíritu y que esta verdad cambia completamente la manera en que te relacionas con Él. Ya no necesitas intermediarios humanos ni rituales vacíos. Él habita en ti, te transforma desde adentro y espera que le adores en espíritu y en verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento espiritual. Si este mensaje tocó tu corazón, te pido que te suscribas a nuestro canal para seguir explorando verdades bíblicas profundas que transformarán tu fe. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y déjanos en los comentarios cómo esta revelación está impactando tu vida. No te vayas todavía. En los próximos videos que aparecerán en tu pantalla, continuaremos desentrañando misterios bíblicos que cambiarán para siempre tu comprensión de Dios. Nos vemos pronto.